Hasta Me las parece 12. que las 11. Dios, nos vamos a apurar. Ok, nos quedamos en este tema de los costos marginales. Y decíamos, ¿no? Que los costos marginales como tal, bueno, hablamos de la marginalidad en general. Vamos a ver que hay beneficios marginales, que hay producto marginal y que hay costos marginales. Ahorita estamos hablando justamente de los costos marginales, que es desde el punto de vista del productor. Y decíamos que los costos marginales son estos costos en los que se incurre para producir una unidad más del bien. Y mencionábamos que su comportamiento entonces va a ser de esta forma, ¿no? Porque a medida que se producen más unidades, vamos aprovechando algo que se llaman las economías de escala, pero va a llegar un punto mínimo, donde ese costo va a ser el mínimo, pero si nosotros queremos seguir produciendo, pues entonces vamos a tener que incurrir en nuevos costos fijos, lo que va a hacer que se incremente otra vez esta curva de costos marginales, ¿no? Entonces, en eso nos quedamos la vez pasada y estábamos viendo justamente cómo se construía la curva de oferta individual y después, ¿no? Ya estábamos entrando a cómo se iba a construir la curva de oferta social, ¿no? O agregada. Y decíamos, esta curva de oferta, pues justamente se construye a partir de la maximización de utilidades de la firma. ¿Cómo se logra esa maximización de utilidades? Pues decíamos que justamente se lograba esa maximización de utilidades partiendo de que al precio de lo que vende, por eso tenemos aquí P por Q, le restamos el costo de esas unidades, de esa cantidad que está vendiendo. Y lo que busca el productor, obviamente, pues es que esta diferencia sea lo más grande posible, que los costos sean lo menores posibles, estos costos mínimos, ¿no? Marginales mínimos, y pues que el precio de venta o el ingreso de ventas pues sea X cantidad, no ya calculada según el precio, pero minimizando estos costos. Y decíamos, la condición de primer orden pues está dada justamente por encontrar ese costo marginal, ¿no? Donde esta diferencia entre el precio y el costo marginal sea igual a 0, entonces vamos a encontrar que es el costo marginal mínimo. Y podemos entonces definir que el óptimo de la oferta está dado cuando el precio es igual al costo marginal de la cantidad que nosotros vamos a vender. Y decíamos, bueno, si el nivel de producción es tal que el precio es mayor que el costo marginal, entonces obviamente pues le va a convenir a la empresa seguir produciendo una unidad más del bien. Si el precio es menor que el costo marginal, entonces no le conviene producir, ¿no? Ya no produce esa nueva porque se van a disparar sus costos marginales. Y bueno, se dice, entonces, en el óptimo, pues debemos de cumplir esta condición, ¿no? Que el costo marginal sea el mínimo. Y entonces entramos, ¿no? A esto mismo, que el ingreso marginal, y aquí en este caso se maneja ya ingreso marginal, porque recuerden que el ingreso como tal del productor, pues va a estar dado por el precio, la misma forma que teníamos acá, va a estar dado por el precio multiplicado por la cantidad, que es el que está acá, ¿no? Vean. Vean estas ecuaciones comparadas con esta que tenemos acá. El ingreso marginal, pues va a ser el ingreso marginal de cada unidad multiplicado por la cantidad. Y obviamente también le vamos a restar el costo marginal. De aquí vemos justamente esto que dice, ¿no? Cuando el precio es igual al costo marginal por la cantidad que se está vendiendo, de aquí vemos que esa es esta igualdad, ¿no? El precio va a ser igual entonces al ingreso marginal. Vean, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el ingreso marginal pues está dado justamente por las cantidades que vamos a vender multiplicadas por su precio. Este IMG es el ingreso marginal por producir Q unidades.
Cuando estamos en competencia perfecta, que bueno, ahorita vamos a ver, bueno, no ahorita, la próxima clase vamos a ver justamente este asunto de los mercados, ¿no? Pero competencia perfecta es una situación donde hay un gran número de vendedores y un gran número de compradores, de tal forma que todos pueden encontrar satisfacer su necesidad. A diferencia del monopolio, por ejemplo, cuando solamente hay un vendedor y hay muchos compradores, y entonces obviamente el monopolista puede poner el precio que quiera. A diferencia también del monopsomio, donde solamente hay un comprador y hay muchos vendedores, y entonces el que va a poner el precio, pues obviamente es el que compra. En competencia perfecta, en el mercado se fija como tal el precio, ¿no? Porque hay muchos compradores y muchos vendedores. Entonces, cuando estamos en esta situación de muchos compradores y muchos vendedores, el precio va a ser igual justamente a este ingreso marginal. Y decíamos, ¿no? Cuando estamos en una situación de mercados que no son competitivos, entonces el productor puede modificar el precio, no lo puede definir. Y entonces la expresión del ingreso marginal sería diferente, ¿ok? Pero bueno, ahorita vamos a estar hablando justamente de esta competencia perfecta. Tenemos entonces que cuando hablamos de una competencia perfecta, esta curva de oferta va a estar representada por la curva de los costos marginales en la parte creciente. Vean, es exactamente esta que teníamos acá. Pero a partir de este punto. Por eso es que además tiene esta forma ligeramente curva. Y lo mismo que veíamos ya anteriormente, ¿no? En el caso del productor, pues obviamente a medida que el precio se incrementa, pues entonces para él será mucho más atractivo el ofrecer una mayor cantidad de mercancía o producir una mayor cantidad de mercancía, porque entonces sus expectativas de maximizar esta condición, pues son mucho mayores. Y ya habíamos visto que había un excedente del consumidor. En este caso veremos que también hay un excedente del productor. El excedente del productor, pues va a ser la diferencia que hay entre el precio de mercado al que realmente va a vender esa mercancía y el precio al que estaba dispuesto a vender, ¿no? Es decir, si por ejemplo el vendedor está dispuesto a vender a este precio, que digamos es un precio por debajo, ¿no? De lo que lo vendió en el mercado, y resulta que acude al mercado y ve que su mercancía se puede vender todavía a un precio mayor, ¿no? Las personas que deciden comprarlo están dispuestos a pagar este precio, un precio P0, Q0, ¿no? En este punto. Entonces, esto que él estaba dispuesto a recibir como precio será el excedente del productor. Aquí diríamos que es esta parte, ¿no? Que es el beneficio neto del productor, lo que va a maximizar ese excedente, ¿no? Va a encontrar el máximo punto justamente hasta donde encuentra ese precio de mercado. Ok, entonces hasta ahorita, bueno, ya vimos curvas de oferta y de demanda individuales, pero obviamente decimos que el equilibrio se va a lograr siempre y cuando se esté efectivamente en un escenario de mercados competitivos, ¿no? Más adelante veremos que como tal la competencia perfecta no existe, ¿no? Es un modelo que se usa para explicar justamente cómo se derivan estas curvas de oferta y demanda, pero en realidad podemos decir que específicamente no existe la competencia perfecta. Lo que sí existe son los mercados competitivos, ¿no? Y esos mercados competitivos se logran cuando hay muchos oferentes y muchos demandantes en el mercado. Esa es la condición, ¿no? Para que el precio se establezca en el mercado y no sea solamente uno de ellos el que decida cuál es el precio al que se van a vender los productos, sino entre todos deciden cuál va a ser ese precio de mercado. ¿De dónde sale entonces esta curva de demanda de mercado?
Pues es la suma horizontal de todas las demandas individuales. Tenemos aquí, por ejemplo, que esta D1 representaría la disposición a pagar del individuo I, ¿no? Por un bien. Pero además hay otro individuo, podríamos decir el individuo I2, y de la suma justamente de lo que ellos demandan, entonces se va a crear esta curva de demanda de mercado, que reflejaría la disposición a pagar de todas las demandas individuales y también reflejaría la cantidad que están demandando todas esas demandas individuales, ¿no? Y aquí la tenemos. La demanda de mercado entonces va a estar dada por la suma de las cantidades que están demandando cada uno de los individuos que hay en la sociedad, ¿no? Bueno, aquí solamente son dos porque es un modelo para explicar cómo se construye, pero obviamente aquí pues vendría absolutamente todas las personas que demandan un bien en específico. La curva de oferta de mercado pues es similar, ¿no? A este razonamiento. En este caso, pues va a salir de la suma horizontal de las ofertas individuales de cada firma. Bueno, aquí se fue un poquito de lado, pero bueno, esta es igual, ¿no? La oferta de un productor, la oferta de otro productor, y la oferta de mercado va a ser, pues, la suma de todas esas ofertas individuales de cada uno de los productores de un bien. Aquí teníamos, ¿no? Que se suman las cantidades, entonces los oferentes ya en conjunto estarán ofreciendo también estas cantidades que les está demandando el mercado. De tal forma entonces que se va a encontrar un equilibrio entre la oferta y la demanda, pues justamente donde se cruzan ambos. Podemos decir que entonces en este punto todas las personas que están solicitando un producto, todas, ¿no? Ya es la curva de demanda de mercado, es decir, la que agrega todas las demandas individuales, van a demandar esta cantidad. Y a esta cantidad los productores están dispuestos a vender su mercancía, que también equivale exactamente a esta cantidad. Entonces ellos decidirán producir esa cantidad que les demanda el mercado si aceptan el precio al que deciden adquirir. Entonces, la curva de oferta y la curva de demanda se van a encontrar y se va a decir entonces que está en equilibrio. ¿Por qué? Porque todos pueden satisfacer su necesidad. Tanto los que demandan esos productos y bienes como los que lo ofrecen. Entonces, en ese punto se establece un precio de mercado, que sería este, P', y nuestra cantidad de equilibrio entonces también será justo en ese precio y con esta cantidad será nuestro equilibrio de mercado. Y normalmente está dado así, ¿no? Por estas dos condiciones, que es la cantidad y un precio en específico. Vamos a tener entonces que también hay un excedente total. Ese excedente total, aquí me quedó muy chiquita la letra. Va a estar dado por tanto el excedente del productor como el excedente del consumidor. ¿Se acuerdan ustedes dónde estaba? ¿Se acuerdan dónde estaba el excedente del consumidor? ¿Qué parte de esta sería? Chicos, si hay alguien por ahí, o ya me quedé con mis alumnos imaginarios. Yo creo que es por, ¿cómo se dice? P', por donde está la P con el asterisco. ¿Está? Ajá. Ajá, y del consumidor dijo, Sí, del consumidor. es para arriba, ¿no? Creo. Sí, O por, exactamente, ¿no? Es decir, todos ah, estos precios que estarían por encima, ¿no? Estos sería el beneficio del consumidor, porque aquí habría consumidores que sí están dispuestos a pagar un precio más alto, pero si lo consiguen a un precio más bajo, pues entonces eso se considera el beneficio del consumidor, ¿no? Del lado del productor, los productores estarían dispuestos por esa cantidad a recibir un precio más bajo, entonces todo esto que está aquí
va a ser el beneficio del productor. Y el beneficio total, ¿no?, de la sociedad, pues se considera como la suma de estos beneficios, tanto del consumidor como del productor, y estaría dado justamente por este triangulito. Tenemos además otras situaciones, ¿no? Otras 3 situaciones. En este caso, en el primero, el precio cero es mayor que P'. P' es, ya dijimos, es el precio de equilibrio, no es el que se va a encontrar acá. De tal forma que en el punto donde la oferta y la demanda son iguales, se dejaría de producir cierta cantidad de bienes y servicios que la gente sí está dispuesta a pagar y que a la sociedad le sale pues barato producir. Es decir, en lugar de estar produciendo Q', que sería el de equilibrio, se estaría produciendo Q0. ¿Por qué? Porque el precio es más alto. Entonces, en realidad, la sociedad a lo mejor sí necesita esta cantidad, pero a ese precio no todos podrían acceder, no todos los demandantes podrían acceder, entonces finalmente se terminaría produciendo una menor cantidad. En este ejemplo, que está aquí hasta la derecha, el precio 1 es menor que el precio de equilibrio. Acá tenemos el precio de equilibrio. En este caso, entonces, donde la oferta y la demanda son iguales, se van a producir bienes que le reportan a las personas una satisfacción o un beneficio menor que los costos que representa el producirlos. Entonces, también se va a producir una menor cantidad que lo que efectivamente se buscaba por parte de todos los demandantes, ¿no? Entonces, aquí vemos que la condición es que justamente ese precio y esa cantidad a la que están dispuestos a producir los oferentes y que necesitan o requieren los demandantes, pues tiene que ser exactamente igual. Eso se va a considerar que es el equilibrio. Y justamente donde hay ese equilibrio, pues se puede decir que entonces todos se encuentran esa satisfacción. Tanto se satisface el deseo de vender por parte de los productores, como se satisface el deseo de comprar por parte de los demandantes. Y si ven, si se producen menores cantidades, en ambos casos el beneficio del consumidor y el beneficio del productor, pues será menos que si se encuentra justamente ese precio y esa cantidad de equilibrio en el mercado. Tenemos entonces que a este precio y esta cantidad se maximiza el excedente total, se maximiza el beneficio social neto, ¿no? Y se habla justamente de esto. Hay una maximización, es lo máximo que pueden alcanzar con este nivel de producción y esas características de producción dadas y a estos precios a los que se puede ofrecer en el mercado. Tenemos entonces aquí un ejemplo de demanda del agua. En este caso, vamos a tener en el eje horizontal, ¿no?, nuestro eje que normalmente le llamamos X, vamos a tener el uso de agua como tal, ¿no? Puede ser el servicio, puede ser la cantidad de agua, ¿no?, que se está usando, pero que además, por supuesto, pues tiene que pagarse, ¿no? Y de este lado vamos a tener, pero bueno, aquí igual sería cantidad, no sería este signo de peso, sería esta Q, ¿no?, porque estamos hablando de cantidad. En este eje de las Y vamos a tener los precios, ¿no? Todo lo que es monetario. En este caso, los precios del agua. Y es el precio por metro cúbico. De tal forma, entonces, que el beneficio marginal que pueden encontrar las personas, pues va a estar dado justamente por esa curva de demanda de uso de agua, la cantidad que necesitan. Y de este lado vamos a encontrar que esta curva de oferta pues está dada por el costo marginal de los productores, ¿no?, para poder generar esa agua en las condiciones, ¿no?, de potabilidad, etc., que lo requieren como tal esas personas o esas empresas que van a hacer uso de agua.
El objetivo será entonces también, pues, encontrar cuál es ese precio de equilibrio con la cantidad que se está demandando en el mercado. Y ese será el precio o la cuota a la que debería de cobrarse esa cantidad de agua. En este caso, pues aquí lo interesante sería saber si efectivamente existe una cantidad de equilibrio que sea diferente de cero para usar el agua. El problema aquí que nos enfrentaríamos es que el costo marginal no necesariamente es igual al costo social. Es decir, este que tenemos aquí es nuestra curva de oferta, que si ustedes recuerdan está dada justamente por la parte ascendente del costo marginal. Esto es lo que le cuesta a todos los productores, ¿no? Porque aparte es una curva de oferta agregada, es lo que le cuesta a todos los productores el producir esta agua en las condiciones necesarias. En este caso, por ejemplo, pues quien da ese servicio, pues es el SACMEX, ¿no? De la Ciudad de México, el Servicio de Aguas de la Ciudad de México. Entonces, hay un solo productor que tiene, por supuesto, un costo de producción para producir esa agua. Sin embargo, el precio no se puede fijar según su costo marginal, es decir, lo que le cuesta producir una unidad más de agua. Porque aparte recordemos, ¿no?, que las necesidades son infinitas y en el caso particular de la Ciudad de México se trae de muy lejos. Ahí sí nos enfrentamos a estos problemas que nos daba justamente esta curva que tenemos acá. ¿Dónde la dejé? Acá. ¿Por qué? Porque independientemente de cuál sea el costo marginal, o sea, lo racional sería que encontrara este punto de maximización. Pero aquí las necesidades siguen creciendo, ¿no? Y además tenemos también que el agua es un derecho humano. Entonces, pues es parte justamente de las tareas de gobierno el proveernos de esa agua. Entonces, se tiene que traer el agua de lejos, ¿no? Ya dijimos, hay pozos, pero además de, ay, de veras, eso se me olvidó subirles, ok. Pero además de esos pozos, como cada vez se tiene que extraer el agua de partes más profundas, pues entonces se está gastando una mayor cantidad de combustible para hacer funcionar esos pozos, ¿no? Y además cada vez se tiene que perforar más, entonces se tienen que buscar máquinas que perforen más profundo. Esos costos obviamente pues van a provocar esto, que cada unidad adicional de agua, ¿no?, en metros cúbicos o en toneladas cúbicas, pues van a hacer que empiece a incrementarse esos costos más allá del que nosotros considerábamos que era ese punto mínimo. Por el otro lado, el agua que traemos de partes tan lejanas, pues obviamente también tienen un costo elevado, pero además de que ese costo está elevado, bueno, sería más arribita, ¿no? Tenemos también esta condición que cada vez se tiene que traer de más lejos el agua y además tenemos que sumarle esta situación o esta condición del hundimiento de la Ciudad de México, ¿no? Que pasa lo que ya habíamos comentado una vez, que en vez de que ahora, ¿no?, estos acueductos que traen el agua pues sean horizontales, los del sistema Cutzamala, pues de repente tienen que empezar a subir ya los cerros, porque entonces quedan más abajo y entonces también se requiere de un sistema de bombeo para poder atravesar esos cerros y llevar el agua a la ciudad. Y eso pues implica también costos. Eso implica entonces que también va a empezar a incrementarse ese costo marginal, ¿no?, por obtener 1 metro cúbico más de agua cada vez o cada año que pasa, ¿no? Entonces, esa sería como la gran disyuntiva que tenemos nosotros cuando hablamos justamente de esta demanda de agua. Por otro lado, esta curva de demanda del agua en la ciudad, pues se va desplazando continuamente. ¿Por qué se desplaza, chicos? Porque existe un variable en las condiciones, maestra. Como usted lo mencionó anteriormente, pues no era una línea recta en cuestiones de tuberías y hoy en día pues se tiene que gastar más dinero en bombeo y en diferentes cosas, en perforar más profundo y así. ¿Estoy bien, creo? Sí, eso es, pero eso es en cuanto a la oferta, ¿no? Pero en cuanto a la demanda, ¿por qué se va a incrementar esa, o por qué se incrementa cada año esta demanda?
Vamos a ponerle aquí más dos. Porque cada vez más somos más personas y más gente llega a vivir aquí, ¿no? Entonces se utiliza más el recurso. Exactamente, ¿no? Porque cada vez, y se dan dos condiciones, va a haber un crecimiento, podríamos decir, natural en cuanto al crecimiento de la población, ¿no? Es decir, el número de hijos que se tiene, el nuevo número de personas que llegan. Pero además a esto se agrega, ¿no? Que cuando las condiciones económicas en el país empiezan a ser peores o empieza a incrementarse la pobreza, además tenemos un efecto de migración, ¿no? Y ese efecto de migración también hace creciente esta curva de demanda. Pero además le agregamos otro asunto particular aquí en el caso de bueno, la voy a duplicar. Particularmente en el caso de la demanda, ¿no? Además de que llega un mayor número de personas por la migración, también, por supuesto, entonces, al incrementarse esa demanda, lo que esperaríamos es que sucediera esto, ¿no? Que de la misma forma que se incrementa la demanda, pues se incrementara la oferta, ¿no? De forma casi paralela, o sea, esa sería para cubrir realmente la necesidad, para poder tener una mayor cantidad. Sin embargo, si no se modifica la cantidad que se puede ofrecer o esa modificación no es suficiente, entonces, ¿qué va a tender a pasar con el precio, chicos? Aquí lo vemos, ¿no? Aquí es Pues, nuestro precio. pues ¿Qué sí, sucedería? se elevaría, profesora. Pues entonces se elevaría, ¿no? Lo ideal sería, que con mi pulso de maraquero, ¿no? Que lo que se elevara debería de ser la cantidad, ¿no? Porque si hay más gente, pues lo lógico sería que se pudiera ofrecer una mayor cantidad. Pero para producir esta mayor cantidad, con estas condiciones que hablamos, creciente también de los costos marginales por las condiciones como se trae el agua, pues entonces, obviamente, ese precio sería más alto, ¿no? Si estuviera dentro de lo mismo, de la misma curva de oferta, ¿no? Pero además decimos que se desplaza, es decir, hay un incremento de los costos. Por las mismas cantidades que se producen, ahora los costos marginales son más altos. Entonces, eso vuelve a empujar a un precio de equilibrio que sería mucho más alto y ni siquiera con mayor cantidad, sino produciendo la misma cantidad de agua que tenemos, ¿no? Entonces, esa es como la gran disyuntiva de la ciudad. El agua es un derecho, sí, pero cuesta, ¿no? Es bastante caro y particularmente para la Ciudad de México, ¿no? A lo mejor habrá ciudades que es menos costoso porque tienen, además de su cuenca subterránea, tienen algún río que además tiene agua que tiene suficientes condiciones como para que con una potabilización se pueda consumir para usos, por ejemplo, para alimentación, ¿no? O para higiene, pero en particular a nosotros nos cuesta mucho trabajo. Llegan muy buenas cantidades, digo, en muy buena calidad. De hecho, el agua de la Ciudad de México no requiere de tanto tratamiento previo para poder hacerla potable. En general llega limpia. Hay otras ciudades, por ejemplo, en el caso de la ciudad de París, que el agua es muy dura, muy calcárea, muy salitrosa. Entonces, esa sí requiere de un proceso previo para poderla distribuir como agua potable. Entonces, nosotros no tenemos esa desventaja. Sin embargo, sí tenemos esta desventaja de incremento de los costos, es decir, con menores, cada vez con menores cantidades de agua que traemos, pues nos sale más cara esas mismas cantidades. Pero si además le sumamos que tenemos que traer más agua por el desplazamiento de esta curva de demanda, pues entonces todavía se vuelve mucho más caro ese costo de producción y por lo tanto entonces el precio también debería de ser más caro, ¿no? Y eso es algo que siempre tienen los tomadores de decisiones como
como una disyuntiva, ¿no? Si se parte, por ejemplo, del hecho de que es un servicio público y que todos lo necesitamos, entonces no se va a buscar necesariamente, ¿no? Este incremento de precios. Sin embargo, sí hay momentos en que es necesario, ¿no? Porque aunque sea una parte subsidiada por el Estado, los costos marginales son importantes, los costos en general, los costos totales, ¿no? Entonces, sí se requieren tarifas, por ejemplo, en el año 2010 se hizo un ajuste a las tarifas de agua. Siempre se respeta la tarifa de uso domiciliario, ¿no? Esa es como una base para cualquier servicio público, que sí debe de haber una tarifa para las personas, sobre todo, por ejemplo, de colonias más populares, ¿no? Y se incrementó la tarifa de agua para algunas zonas, tanto domésticas, pero sobre todo la que es para uso comercial. Entonces digo, probablemente no es una mala decisión, fue una decisión acertada, porque finalmente tampoco es tan alto el costo del agua para los usos domiciliarios, ¿no? Y sobre todo el uso básico. Y por eso también se definió que iba a haber ciertos topes, ¿no? Hasta cierto tope se paga cierta tarifa de agua, pero una vez que se sobrepasa ese tope de metros cúbicos, pues entonces se va a disparar como tal esa cantidad, esa tarifa que nosotros estamos pagando, ¿no? Ok, entonces decíamos, el costo marginal no va a ser igual al costo social. ¿A qué se refiere el costo social? El costo social, pues implica lo que en conjunto nos cuesta la sociedad. Y en este costo social, por ejemplo, vendría el costo de oportunidad de las personas que viven en la región de Lerma Cutzamala, ¿no? Ese costo social, además, no se está tomando en cuenta cuando hablamos aquí de esta curva de costos marginales, ¿no? Del productor. Pero es un costo. Ellos tienen que renunciar a esa agua y a los usos que podrían darle para que la Ciudad de México pueda tener agua. Además, también, por ejemplo, el costo que tenemos en la ciudad es, sobre todo en el agua que se encuentra en las capas del subsuelo, pues el hecho de que se siga extrayendo agua de esas capas, pues provoca hundimientos en la ciudad, ¿no? Y esos costos sociales de los hundimientos tampoco se contemplan en estas curvas, ¿no? Del costo marginal de producción. Entonces, justamente cuando sucede eso, hay una disyuntiva, ¿no? El costo marginal no va a ser igual al costo social. El costo marginal privado puede ser mayor o menor al costo social, ¿no? Puede ser que no haya mucho costo a la sociedad, no le afecta de ninguna forma. Al contrario, a lo mejor hasta les está beneficiando. Por ejemplo, ahorita en Tabasco, ¿no? Si alguien decidiera usar esa agua y ¿cómo se llama? Limpiarla, potabilizarla y llevársela a otro lado, pues no sería un costo para la sociedad, al contrario, sería un beneficio, ¿no? Ahorita que están inundados. Entonces, ahí el costo social sería mucho menor de lo que es el costo marginal de quien decidiera hacer eso, ¿no? Del agente privado. Sin embargo, por ejemplo, hay algunos lugares donde sí esos costos sociales son tremendamente altos. Por ejemplo, justamente donde hay minería, ¿no? ¿Por qué? Porque los usos mineros siempre requieren de grandes cantidades de agua. O ahora, por ejemplo, que ya se permitió el fracking en algunas ciudades, ¿no? En particular estaban haciendo fracking en Monterrey y decían, ¿no? Que además, por supuesto, pues de esa sobreexplotación de los acuíferos, se estaba dando de como lo que hacen es romper la roca, fragmentarla para sacar el gas que hay ahí en la roca. Además había algunos poblados que están cerca de donde están estas industrias del fracking. De repente había pequeños temblores, ¿no? Y decían, es algo rarísimo porque en Monterrey nunca tiembla, nunca. Entonces empezaron a experimentar estos problemas, ¿no? De sentir temblores frecuentemente, no tan graves, no tan altos, pero sí se sentía. Y inclusive en algunos casos, creo que en uno de los poblados más cercanos hubo rotura de vidrios. Entonces digo, esos son costos sociales que de ninguna forma están incluidos dentro de los costos marginales privados, ¿no? Por eso es que también hay una férrea oposición justamente a este fracking, ¿no? Y realmente es un absurdo, o sea, rompes la roca para sacar muy pequeñas cantidades de gas,
pero con eso te estás acabando el agua que haya en las zonas, ¿no? Por una pequeña cantidad de gas, que además es muy probable que ni siquiera se use directamente en esos lugares, sino que pues se traslada por ductos para que sea usado por industrias que están en lugares más lejanos. En el caso de Monterrey, bueno, se está haciendo ahí porque aparte sí es para uso de los empresarios, ¿no? Pero bueno, el objetivo como tal entonces es que se maximice el beneficio social neto, ¿no? Esto que veíamos aquí, que se encuentra aquí, entre estas curvas. Si hablamos solamente de una curva, voy a quitar las que agregué, pues será todo esto, ¿no? Que se maximice todo esto, tanto el beneficio del productor como el beneficio del consumidor. Recuerden, el beneficio del consumidor es el que está en esta parte, sería este triangulito que está con la puntita hacia abajo. Ajá. ¿Por qué? Porque a lo mejor las personas estaban dispuestas a pagar precios de mercado más altos, pero están pagando este. Y en el caso de el beneficio del productor, pues está dado por los precios más bajos que estaba dispuesto a vender, pero que pudo venderlo a un precio más alto. Entonces, el objetivo será eso, maximizar ese beneficio social. En un diagrama común de oferta y demanda con mercados competitivos, pues entonces se va a dar esa maximización del beneficio social neto donde se cruzan las curvas de oferta y demanda, ¿no? Y entonces podemos decir que ese precio y esa cantidad es una situación eficiente, ¿no? ¿Por qué? Porque es el que está maximizando este beneficio social. Si se produce más de Q, entonces la sociedad va a perder, porque está destinando recursos a producir cantidades que no se están demandando. Si se produce menos que Q, entonces también la sociedad pierde. ¿Por qué? Porque se está produciendo menos de lo que se necesitaba. No están encontrando todos satisfacer esa necesidad y además se está adquiriendo, si se ofrece una menor cantidad, pues se va a adquirir a precios mucho más altos, ¿no? Y en esos puntos, pues no se satisface. Ay, quería mover y en ese punto, pues no se satisface esa necesidad de la sociedad, ¿no? Entonces, este punto se les llama así, puntos de equilibrio. Se les llama puntos de equilibrio porque es donde, pues no, la gente no va a querer moverse, ¿no? Ni los productores, ni los compradores. ¿Por qué? Porque a ese precio están dispuestos a pagar esa cantidad que necesitan, por lo cual no les interesaría moverse de ahí, ¿no? Es decir, nadie diría, no, pues yo no quiero vender porque pues no me satisface ese precio. Cuando están en precios más bajos, por ejemplo, sí habrá un productor que diga, no, pues yo a ese precio no me salen mis costos, no quiero vender. A precios más altos, pues habrá personas que digan, no, pues yo a ese precio no puedo pagarlo, entonces no lo quiero. Entonces, este punto es el que se considera el punto de equilibrio y además el que satisface esta condición del beneficio social. Entonces, aquí lo que nos toca, chicos, es tratar de buscar cuáles serían esas soluciones, ¿no? Ante, como ya dijimos, una demanda creciente por dos causas, tanto el crecimiento natural de la población como las migraciones que llegan de fuera. Y también ante una oferta que es necesaria que crezca, pero que a medida que crece, implica que va a ser mucho más caro el producirlo. Entonces, ¿cuál sería lo ideal en estos casos, chicos? ¿Cuál sería la solución? ¿Ya empezaron a investigar por colonia cuál es la condición? Ah, eso no me han dicho, fíjense. Vamos a ver. Ya tenía por aquí. Ay, no están anotados mis equipos. Oiga, maestra, una pregunta. ¿Cuándo Oigo. tendríamos que exponer? Las primeras, la exposición va a ser hasta el final. Lo primero van a Ah, qué ser bueno. entregas nada más, que va a ser
La primera va a ser nada más un documento. A partir de la segunda sí les voy a dejar un video. Y la última sí tendrá que ser una presentación o una exposición aquí directamente en Zoom. Ajá. Claro. Pero bueno, todavía, es que les digo que según yo ya la iba a poner desde la primera semana de octubre, pero con eso de que no teníamos ni siquiera disponible la plataforma, dije, bueno, los que están inscritos, pero no se han unido, pues no se enteran. Sí. Después que ya, no, pues que no, la plataforma no otra, bueno, ya la abrí, pero pues ahora necesito que se agreguen todos para estar segura que todos van a ver, cuándo son las fechas en que se tiene que subir, ¿no? Entonces sí necesito que por lo menos, no sé, el 70% de los que están inscritos, pues estén enterados y estén ya en el modo para entonces ahora sí ya subirles los requisitos para la primera entrega y que lo tengan claro. Pero para la primera entrega sí necesito por lo menos saber cuáles son las delegaciones que van a estar analizando. Ah, muy bien, profesora. Entonces, por ahí, a ver qué equipos están aquí presentes. Sí está Sebastián, ¿no? Sí Sí, está profesor. o se Sí, aquí estoy. escapó. Aquí estoy. ¿Ustedes qué delegaciones van a estar analizando? Estábamos. A ver, Coyoacán, profesora. ¿Coyoacán? Ok. ¿cuántas? De 5 personas, ¿verdad? También con Coyoacán estábamos viendo eso. Ajá. Ok. Después está, a ver quién más está por aquí. ¿Está Yareli? ¿O fue otro pollito en fuga? No, no está. Yereli está conmigo y con Josué. Ok. Y nosotros íbamos a hacer Coyoacán también. No, ahora van a tener que elegir otra. ¿Lo podemos hacer a nivel ciudad? Y Pero el podemos... asunto es que las soluciones, ahí va a estar el problema, por lo que le comentaba la vez pasada, de que las Ajá. soluciones tienen que ser muy locales, ¿no? Sobre todo, o sea, partimos en el caso de la Podemos... ciudad, Ya sé, maestra. de que las fuentes Mire, de este, de donde viene el agua son diferentes por alcaldía. claro. Mire, ya sé, profesora, ¿qué le parece si nosotros hacemos un estudio general? Desde, bueno, obviamente de cómo impacta en la ciudad y lo aterrizamos en Coyoacán para igual que no desperdiciemos el trabajo que ya llevamos, es que sí, ya llevamos, pues prácticamente ya nada más nos falta plasmarlo en papel. ¿Qué le parece? Pues mire, los puedo dejar que lo haga, porque aparte es la delegación más bonita. No, no es cierto, Pero el asunto es que incluso a veces es peor para ustedes, porque si tengo dos Coyoacán, o sea, hay comparación, ¿no? Es mucho mejor cuando se hace diferente, porque entonces no hay parámetro de comparación, ¿no? Entonces, si lo hace mejor uno, pues eso le va a afectar la calificación del otro, ¿no? Entonces, Claro. pues ahí piénsenlo. Pero pues sirve que también hacemos un mejor trabajo, le echamos más ganas. Y por ahí tenía otro grupo. Ya se lo ¿Está ganamos, por ahí ¿no? Carlos? No, no está ni Sí. Carlos. Sí está Carlos, aquí está. ¿Ustedes qué delegación van a elegir? Parece que Cuauhtémoc. ¿Cuauhtémoc? Ok, déjenme la anoto de una vez. Cuauhtémoc. Ok, y por ahí tenía otro equipo. ¿Está por ahí Rodolfo? Sí, yo aquí estoy. Disculpa, es Ajá. que ¿Qué delegación van a elegir ustedes? ¿con quién estamos? Somos los 5, ¿no? De 5 integrantes, ¿será? Puede ser de menos, porque acuérdense que tenemos gente que todavía no se ha agregado. No sé, es que Pues es que estaba se como... supone que estábamos con Eduardo, Yareli y Josué, pero no sé si nos hayan sacado o algo así. Pues creo que ellos ya decidieron hacer su equipo solo, ¿no? A ver, explíquenme cómo están las cosas de la vida. De preferencia, yo preferiría que estuvieran en otro equipo para que toquemos por lo No, sí, menos está otra, bien. O sea, no tenemos otra, problema. otra alcaldía más, ¿no? De todos modos, si les hace falta ahí alguien que refuerce, pues le buscamos a alguien en los que se conecten, ¿no?
Porque por ahí había un chico que decía que estaba trabajando, que él estaba revisando justamente lo de la plataforma, porque no se podía conectar, porque creo que tenía que hacer un cambio de su trabajo. Entonces los podemos agregar a él, a lo mejor no se va a estar conectando a estas sesiones, pero él decía que sí estaba revisando los materiales que le estaba subiendo allá a plataforma. Entonces, a lo mejor sí se pueden poner de acuerdo con él para Pero es que no irle sabemos avanzando quién en el es. trabajo, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Les parece? No sabemos quién es. Y entonces, ¿qué delegación sería, chicos? Pero ¿quién es el que dice? No me acuerdo ahorita el nombre. Es que me mandó correo. Y aquí tengo marcados en rojo algunos, pero son varios, entonces no sé exactamente quién es. Bueno. La que usted diga. De hecho íbamos a escoger Coyoacán, pero no sé si esté. Es que no Ya escuché está. mucho. Elijan otra. Tlalpan. Tlalpan. Ok, sí, esa también está muy linda. Y además también tiene fuentes de agua Sí, además propias de que tiene, todavía. bueno, todavía tiene algunos ríos visibles. Sí, Los ríos que sí, se van directo al desagüe. O sea, exactamente, ¿no? Justo ahí sería como también, eso les daría a ustedes elementos, ¿no? Para señalar esta importancia también de mantener las fuentes que todavía tienen, ¿no? Las delegaciones. A diferencia de otras que de plano no tienen ya fuentes de agua, que sí, pero inclusive ya son fuentes tienen que ni siquiera se utilizan. agotados los pozos, ahí podríamos marcar, ¿no? Esta necesidad, esta importancia también que hay. Sí, es una delegación muy bella en cuanto a agua también. Ok, va que va. Pues entonces así lo hacemos. Váyanle ustedes entonces avanzando en investigar esta información del agua Profesora, y ya les subo yo qué temas son los que tienen que ir desarrollando. Oigo, Ivander. entonces a nosotros se nos quedó Coyoacán y nada más vamos a tenerlo nosotros porque, bueno, así como lo menciona usted, no me gustaría pues que otro equipo tuviera el mismo trabajo. ¿Cómo van ustedes en su trabajo? A Pues, ver, platíquenme también. es que creo que Pues, de hecho nos había tocado Coyoacán a nosotros primero, ¿no? Sí, de hecho ya nos había tocado a nosotros primero, es pero que, igual, ¿Cómo bueno, van en el Seríamos avance? porque hemos estado ellos, haciendo equipos Ivander en otras materias. Ivander y Sebastián habían escogido otra, creo que la Alpa, no sé. Y ¿cómo se llama? Y nosotros pues ya, por eso es que también nosotros pues estamos avanzando bastante Creo en que este punto. esa yo la escogí Ajá, profesora, es en que mire, a ver, procesos. compañeros, yo ya le había preguntado primero. A ver, Perdón, espera. No, aquí no nos vamos a pelear por Zoom, no son divertidas las peleas por Zoom, tienen que ser No, no es pelea, presenciales. profesora. Otra vez con respeto. No, sí, peleense, ya los grabo y los subimos al mame de Instagram o de cualquier red social, no hay bronca. Respeto, compañero, por favor. Ok, entonces, pero ya tienen un avance con respecto a Coyoacán, porque digo, Sí, pues si no nosotros tienen ya. avance, pues entonces da igual cambiar por cualquier otra Yo ya tengo delegación. todo, maestra. Incluso Ajá, yo de ya fui hecho, a ver al ingeniero de ahí de SACME. Ya fuimos a ver a varios para igual hacerles una entrevista para que nos explicaran todo. De hecho, ya sabemos dónde están los números de los pozos que nos reparten a nosotros. Ya sabemos prácticamente todo. Nada más nos falta, le digo, aterrizarlo en papel. Ok, y acá el otro equipo de Ivander. Pues Me básicamente suena, su nombre nosotros. Ivander me suena como de, ¿cómo se llama? Como de superhéroe. No, profesora. No, bueno, es que, bueno, el compañero, le digo, ya teníamos como tal, nadie había escogido en esta materia una Sí, todavía alcaldía, no habían, sino que tenemos no, otros sí, grupos, no, tenemos otros grupos en otras no, sí. materias donde ya alguien había escogido Coyoacán, por decir, yo escogí en otra materia Iztapalapa, pero en esta Ok. materia como tal nadie había escogido Oiga, ¿y por qué no eligen Iztapalapa? No, Digo, sé De que es muy hecho, grande, pero en de hecho, realidad, si profesora, ya nosotros tiene ya habíamos información, escogido Coyoacán porque ya hasta nos estábamos poniendo de acuerdo no, mira, por mira, Zoom Sebas, cuando ahí te terminó va. la clase. Bueno, De hecho, ya ya que me se lo tocó quede el Coyoacán. compañero Eduardo. Al fin él vive ahí, me imagino que lo va a Bueno. hacer mejor. ahí le vamos a tener que pedir entonces a estaba Eduardo No se diciendo, peleen, que, chicos. que traiga las aguas de Jamaica ahora que regresemos a la escuela, de puro coraje. Pero digo, si usted está haciendo esa en otra, pues ya tiene también información que puede compartir con sus compañeros, ¿no? Y además es también de las delegaciones más interesantes, ¿no? Inclusive, si se les hace muy amplia la delegación,
pueden, no sé, solamente seleccionar algunas zonas, porque aparte Iztapalapa también tiene, según por colonias, como es tan grande, por colonias tiene también diferentes fuentes de agua. Además está bien que trabajemos diferentes delegaciones en cada una de las materias, porque si nada más es así, te presenta un trabajo y nada más te centras en una zona. Entonces es mejor que, por ejemplo, aquí haces Coyoacán, en la otra haces Tlalpan, en otra haces Iztapalapa, y ya tienes todavía más conocimiento de toda la zona. Sí, Si te vas- esa es una de las ventajas, ¿no? Que puede creo que uno Pues es lo ampliar. que yo pensaba, pero pues ya ve que el compañero Eduardo Ya ya tiene monopolizó casi hecho el trabajo y apenas estamos escogiendo Coyoacán. alcaldía. Para No que hay no que se peleen, adelantarnos, escoja usted compañero. ¿Cómo la son delegación, grillos, maestra. ¿Cómo son grillos? Pero No, bueno, para miren, nada lo es. que podemos Bueno, hacer, porque aparte, no miren, se partimos preocupe, compañero justamente, Evander, se lo dejo Coyoacán, para que vea que soy compañero y que soy compartido. Adelante, Coyoacán es de usted. No se ¿ya preocupe. ven? Digo, yo estoy haciendo el análisis de todas las colonias, porque pues igual el tema está interesante. Y donde quiera que te metes, pues hay información, ¿no? Y sobre todo, Pero no creo que, ¿por qué ceder la colonia cuando ya la habíamos elegido? Incluso la delegación, incluso nos había tocado con Rodolfo. Pero aquí no habíamos elegido nos todavía, separamos. por eso ahorita justo les... Sería más fácil si nada más hicieran lo que se nos dice y A ver, ya. profesora. A ver, ya chicos, si lo tengo, ni siquiera está en ese grupo. a ver, ya chicos, tranquilos. Aquí no habíamos elegido, eso sí lo sé porque no tengo Sí, anotado ni tiene la uno. maestra. Yo no hay Aquí no bronca. habíamos elegido. Quedemos para Justo evitar por eso, digo, y se les confusiones. deja que las elijan, también con la idea de que además se sientan motivados o interesados en particular por una problemática en específico, ¿no? Aunque tengan ya información, no solamente nos vamos a dedicar a la descripción como tal, porque cada una de las materias, en particular en primer semestre tenemos el mismo proyecto prototípico, pero cada una va a enfocar diferentes aspectos, ¿no? Entonces, aunque tengan ya la descripción, eso solamente va a ser en este caso la introducción. Nosotros tenemos que aplicar justamente teorías económicas y eso no se lo van a estar aplicando en ninguna otra de las asignaturas, ¿no? Porque tienen enfoques diferentes. A lo mejor habrá algo del otro trabajo que les pueda servir para acá y algo de aquí que les pueda servir para el otro trabajo, pero no va a ser pasar así como tal un trabajo en una materia y en otro, porque en cada una estamos viendo aspectos diferentes. ¿Ok? Entonces, Sí, de hecho, lo que yo les comentaba, pues es que, por ejemplo, con usted, pues tenemos que relacionarlo con lo de su materia. Con el maestro de la CIS, pues tendríamos que relacionarlo con su materia y con cada uno sacar el estudio que vaya de acuerdo a la materia que estamos analizando. Yo en realidad no tengo problema porque de alguna forma me hubiera gustado especializarme en los diferentes ramos, en las diferentes materias que estamos estudiando, pero pues no sé, y es que yo también, en este caso, Ivander, yo no puedo hablar por mí, por ejemplo, tendría que consultárselo tanto a Meyali y a José, porque ellos también igual forman parte del Pero es que eso se me equipo. hace... Rodolfo, tema es de entre para ellos, porque nosotros. estábamos los cinco ok, hablando. miren, el asunto aquí no es pelear, porque finalmente de todos los trabajos tendrán que No, ser es una discusión sana, yo creo específicos, ¿no? que se van a dar. Lo que sí, a mí me interesa ya saber cuáles son, ¿no? Las zonas que van a estar tratando, porque si no, entonces simplemente divido la ciudad en 4, que además es como se está dando la facturación, y a cada uno de los equipos yo se los asigno, pero además dividirla en 4 implica que van a ser más delegaciones, ¿no? Entonces, mejor ustedes sin, ¿no? Digo, sin que haya mucho problema, organícense, decidan cuál es la delegación que va a ser y efectivamente, ¿no? Yo aunque Eduardo diga, no, ya se los dejo, pues primero tiene que consultar con los otros del otro equipo. Sí, de hecho, porque también mi equipo no habla, bueno, ahorita escuché a Sebastián, pero no dice nada. Rodrigo también no sé si están de acuerdo. Yo soy el único que está con el compañero, pero Eduardo, pero sí, claro, como dice él, es como una discusión sana. Pero yo no estoy peleando, yo ahorita estoy entonces pónganse de acuerdo y ya en el modo me especifican quién va a ser. Porque aparte ustedes tienen clase, ¿no? Yo también tengo clase a las 12 y ustedes también tienen clase. Entonces, ahí tienen ustedes que mejor por el chat ponerse de acuerdo, ¿no? Así evitamos interrupciones vocales. Sí. Y me informan a mí, por favor. Ok, pero por favor traten con esta idea de que traten de cubrir un mayor número de delegaciones por grupo, ¿no? Porque además eso es interesante, que se van a compartir los trabajos justamente
para que todos tengan un mayor conocimiento del agua de la ciudad y no solamente enfocado a una sola delegación, a una sola alcaldía, ¿vale? Sí, profe. Pues así le hacemos y agréguense, por favor, Edmodo. Ahí se los Claro. encargo. Disculpe, Igual. Igual y ahorita Platíquenselo lo en el platicamos, chat. ¿no, Ivander? Y cómo se vamos a llegar a un Maestra. acuerdo, o lo podemos hacer, güey. Yo no tengo problemas, hermano. Igual y platicamos, déjame platicar con Ameyal y con Josué, y sí, sin falla, yo creo que te lo dejamos. Y sí, pues prácticamente pues hay que verlo como compañeros, ¿no? No tenemos Yareli. que llegar a un mal plan, ¿no? Va que Sí, va, sí, sí, claro. chicos. maestra, Este, pide para Voy a entrar a la... cortar porque les digo que yo también tengo clase a las 12. Sí, Va que profesora. va, pero ya se ponen ustedes de acuerdo. Vaya, Nos hasta luego, vemos, maestro. chicos. Hasta luego.